Pregunta número 1. Indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. Las ondas de luz visible tienen mayor frecuencia que las ondas correspondientes a los rayos X. Segunda proposición. Las frecuencias de la radiación ultravioleta son mayores que la radiación infrarroja. Y la tercera proposición. El ojo humano es sensible a la radiación electromagnética con longitudes de onda comprendidas entre 400 y 700 nanómetros. Para poder responder estas preguntas, estas proposiciones, tenemos que, en primer lugar, conocer lo que viene a ser el espectro electromagnético. El espectro electromagnético viene a ser una forma como representamos todas las ondas electromagnéticas que encontramos en la naturaleza. Acá vamos a colocar un cuadro donde vamos a colocar las radiaciones electromagnéticas, empezando por aquellas que tienen mayor longitud de onda, y vamos a ir avanzando y vamos a ir reduciendo la longitud de onda. En el lado izquierdo, acá, tenemos aquellas radiaciones que tienen la longitud de onda más larga. ¿Quiénes son? Las ondas de radio y las ondas de televisión. ¿Sí? Más o menos su longitud de onda oscilan desde el orden de los kilómetros hasta cerca del orden de los metros. ¿Sí? Acá se encuentran las radiaciones que emiten las estaciones de radio, ¿sí? Las estaciones de televisión. ¿Quiénes le siguen? Le siguen las microondas. Esas radiaciones son las que emiten, por ejemplo, los hornos microondas. También ustedes habrán visto de repente en la televisión, cuando se quiere pasar una noticia en vivo y en directo, siempre nos dice, ¿no?, el reportero, desde este momento estamos transmitiendo vía microondas, ¿no es cierto? Hay una estación móvil que emite la señal a través de esta radiación, microondas. Sus longitudes de onda son más pequeñas, del orden de los metros, hasta los micrómetros, hasta los milímetros. ¿Quiénes le siguen? Le siguen las radiaciones infrarrojas. La infrarroja. Las radiaciones infrarrojas son, por ejemplo, las radiaciones que emite el cuerpo humano. Todos los cuerpos, debido a que en nuestro interior hay temperatura, emitimos radiación. La radiación que emitimos es la radiación infrarroja. ¿Quién le sigue? Le sigue, jóvenes, el espectro de la luz visible. La luz visible es aquella parte de la radiación del espectro electromagnético que percibe el ojo humano. ¿Sí? Son los colores que nosotros percibimos. Esa radiación se va a subdividir. Vamos a encontrar, por ejemplo, cerca al infrarrojo se encuentra la radiación de color rojo. Cuyo tamaño aproximadamente es de 400 nanómetros. ¿Sí? 400 nanómetros. Luego le sigue la radiación de color naranja. Le sigue luego la radiación de color amarillo. Luego le sigue la radiación de color verde. El color azul. Y finalmente el color violeta. ¿Sí? La de mayor tamaño, ¿sí?, es la radiación de color, esta radiación, perdón, es de color rojo, 700. Y la de menor tamaño
es la radiación color violeta, aproximadamente 400 nanómetros. ¿Sí? Si vamos avanzando hacia la derecha, la longitud de onda de las radiaciones cada vez son más pequeñas. De la luz visible, al costado del violeta se encuentra la radiación ultravioleta. Siempre nos dicen en la época de verano hay que tener cuidado cuando vamos a la playa, ¿sí? ¿Y de qué debemos tener cuidado? De las radiaciones ultravioletas. Las radiaciones ultravioletas son las radiaciones que llegan del sol, que pasan las capas atmosféricas y llegan a la superficie terrestre. Pero estas radiaciones tienen alta frecuencia y debido a ello, como son bastante energéticas, estas radiaciones son perjudiciales para la piel, para el cuerpo humano. Entonces, hay que tener cuidado acá con las radiaciones ultravioleta. Cerca de las radiaciones ultravioleta se encuentran los rayos X. ¿Sí? Muchas veces cuando tenemos de repente un problema de fractura y queremos saber dónde fue la fractura o qué hueso es el que está dañado, se recomienda hacer una toma de rayos X, ¿no? ¿Sí? Entonces los rayos X son radiaciones que pueden penetrar la piel. Entonces, como penetran en la piel, pueden sacar una fotografía a los huesos, ¿sí? Y finalmente se encuentran los rayos gamma. Son los más pequeñitos. Su longitud de onda es del orden de un picómetro, ¿sí? Son bastante pequeñitos. Estos rayos se generan cuando se rompe el núcleo de los átomos. Entonces son rayos con una gran cantidad de energía. Si nosotros vamos de izquierda hacia la derecha, lo que está ocurriendo es que la longitud de onda se hace cada vez más pequeña, ¿sí? Entonces, de izquierda para la derecha, el lambda disminuye. Pero nosotros sabemos, de lo que hemos estudiado, que la rapidez de propagación de las ondas electromagnéticas se obtiene como longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Entonces, si consideramos que estas ondas se están propagando en el vacío, eso permanece constante. En consecuencia, si la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta, ¿no? Si esa longitud de onda disminuye, la frecuencia está aumentando. Muy bien, de izquierda para la derecha, la longitud de onda disminuye. En consecuencia, la frecuencia aumenta. Si la frecuencia aumenta, eso significa que también aumenta la energía de los corpúsculos de cada radiación. Entonces, las radiaciones más peligrosas, las que tienen más energía, son los rayos gamma. Las que son menos dañinas, las que tienen menos energía, son las ondas de radio o ondas de televisión. ¿Correcto? Entonces, con respecto a ello, vamos a responder las siguientes proposiciones. Primera proposición. Nos mencionaban que las ondas de luz visible tienen menor frecuencia que las ondas correspondientes a los rayos X. Miren, acá está la radiación de luz visible. Acá está la radiación de rayos X. Los rayos X están más a la derecha, por lo tanto tienen mayor frecuencia. En consecuencia, esa proposición sería verdadera, ¿no? Tienen mayor frecuencia. Falso, perdón. Tienen menor frecuencia, ¿no? La luz visible tiene menos frecuencia que los rayos X. Menos, está más a la izquierda. Eso sería falso. La segunda proposición nos dice lo siguiente. La frecuencia de la radiación ultravioleta son mayores que la radiación infrarroja. La radiación ultravioleta se encuentra acá y la infrarroja se encuentra más a la izquierda. Entonces las radiaciones que están más a la derecha son de más frecuencia. Esa proposición sería verdadera. Tercera proposición. Dice lo siguiente. El ojo humano es sensible a la radiación electromagnética con longitudes de onda correspondiente
de los 400 a los 700 nanómetros. Es lo que hemos explicado. La luz visible está compuesta de estas radiaciones. Y estas radiaciones se encuentran desde los 700 nanómetros hasta los 400 nanómetros, ¿no? Esas radiaciones son las que percibe la vista humana, ¿sí? Radiaciones con menor longitud de onda o con mayor longitud de onda no lo percibe la vista humana. Muy bien, entonces esa proposición también sería verdadera. Con lo cual la respuesta sería falso, verdadero, verdadero. Pregunta número 2. Una onda electromagnética en el vacío se propaga con una frecuencia de 2 MHz. Al pasar a un medio donde la permitibilidad dieléctrica relativa al medio es igual a 9 y la permeabilidad magnética relativa al medio es igual a 1, ¿qué longitud de onda presentará? Muy bien. Acá tenemos una onda electromagnética que presenta una frecuencia, según el problema, de 2 MHz. Esa radiación va a llegar a un determinado medio y va a pasar a ese medio. Pero cuando pasa a ese medio, debido a que están cambiando sus propiedades dieléctricas y magnéticas, cambia su velocidad. La velocidad de la luz en el vacío es la mayor de todas. A esa velocidad, recuerda, le hemos llamado c. En cualquier otro medio, la velocidad va a ser menor. Acá va a haber otra velocidad. Pero ocurre lo siguiente. Las vibraciones que están llegando son las mismas vibraciones que van a pasar al otro medio. En el mismo tiempo, el número de vibraciones que llegan es el número de vibraciones que pasan al otro medio. Como consecuencia, la frecuencia en el otro medio no va a cambiar, va a seguir siendo la misma, 2 MHz. Pero si la frecuencia no cambia, ¿por qué se reduce la velocidad? Porque las ondas se hacen cada vez más pequeñas, su longitud se reduce, la longitud de onda de la radiación se reduce. Nosotros sabemos que la velocidad de propagación de la onda, ¿a qué es igual? A longitud de onda multiplicado por la frecuencia. ¿Y a qué es igual esta velocidad de propagación? Lo hemos demostrado, es 1 sobre la raíz cuadrada de la permitibilidad relativa al aire del vacío por la permitibilidad relativa al medio, multiplicado por la permeabilidad magnética del aire del vacío y la permeabilidad relativa al medio. Esto es igual a longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Si ordenamos esta expresión, vamos a escribir esto. Lo estamos ordenando. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué viene a ser esa expresión que está acá? Esa expresión viene a ser la velocidad con la cual se propaga la luz en el aire o el vacío. Es decir, esta expresión es c. C. ¿Y eso está dividido entre quién? 1 sobre la raíz. La permitibilidad relativa al medio, según el problema, es 9. La permeabilidad relativa al medio es 1. 9 por 1. Y esto es igual a la longitud de onda del medio por la frecuencia. Y la frecuencia se conoce, ¿no? La frecuencia en el medio
se conoce. ¿Cuánto es la frecuencia en el medio? 2 megahertz. 1 mega es 10 a la sexta. ¿Cuánto vale C? Es 3 por 10 a la 8. Por 1 sobre la raíz de 9, 1/3. Esto aquí es igual a la longitud de onda en el medio multiplicado por 2 por 10 a la sexta. Entonces, ese 3 se va con ese 3. ¿Sí? 10 a la sexta se va con 10 a la sexta. Te queda 10 elevado al cuadrado, o sea, 100. Y luego el 2 pasa a dividir. Con esto, la longitud de onda en el medio sería 100 dividido entre 2. Esto es igual a 50 metros. Esta es la longitud de onda en ese medio. Entonces, la longitud de onda se reduce debido a que esta onda, al pasar al otro medio, como ahora se incrementa la permitibilidad dieléctrica del medio y la permeabilidad magnética, hace que la velocidad de propagación se reduzca. Y al reducirse la velocidad de propagación, se reduce la longitud de onda. Pregunta número 3. La función de onda de la intensidad del campo eléctrico está dada por la siguiente expresión, ¿sí? La expresión que se muestra acá, donde X y T se expresan en el sistema internacional. Si la onda electromagnética incide perpendicularmente a otro medio, calcule la función de onda del campo eléctrico de la onda refractada. Considere que su rapidez se reduce a la quinta parte y la amplitud se mantiene constante. Muy bien. Entonces, en este medio, el medio 1, vamos a llamar medio 1, se está propagando una onda. Esta onda se está propagando con una cierta velocidad. Es una onda electromagnética, donde el campo eléctrico oscilante obedece a esta ecuación. ¿Correcto? Luego la onda va a llegar a un segundo medio. Y al llegar al segundo medio, la onda pasa al segundo medio. A ese fenómeno en el cual una onda pasa a otro medio se le conoce como refracción. Y la onda que logra pasar se va a llamar onda refractada. Muy bien. Pero cuando pasa, hemos explicado que la velocidad cambia. ¿Por qué cambia la velocidad? Porque están cambiando sus propiedades dieléctricas y magnéticas. Entonces, como cambia sus propiedades dieléctricas y magnéticas, cambia también la velocidad de propagación. Según el problema, en el segundo medio, su velocidad de propagación se ha reducido a la quinta parte, ¿de acuerdo? Por condición del problema, la velocidad en el medio 2 es igual a la velocidad en el medio 1, dividida entre 5. Se ha reducido a la quinta parte. Muy bien. Y con ello me están pidiendo que determine cuánto va a ser la ecuación en el segundo medio. ¿Correcto? A ver, sabiendo que la amplitud se mantiene constante. Entonces, en el medio 2, el campo eléctrico también es un campo oscilante. ¿Sí? Y como también es un campo oscilante, entonces su ecuación sería un E máximo seno
de 2pi que multiplica a un omega t, ¿correcto? Menos, ¿por qué? Porque se está propagando hacia la derecha, menos un k por x, porque el eje de propagación es el eje x. Y como la onda, el campo eléctrico, sigue oscilando en el eje y, acá está paralelo al eje y, entonces acá está acompañado del vector unitario j. ¿Sí? Pero por condición del problema, me dicen que la amplitud en el otro medio no se altera, sigue siendo la misma amplitud. Entonces, por dato, el E máximo, que es la amplitud, en el medio 2, es igual al E máximo en el medio 1. ¿Y ese máximo cuánto mide? El máximo valor es 0,2. Pero como es intensidad de campo, se mide en voltios sobre metro. Ya conozco el E máximo. ¿Qué nos falta? Nos falta saber cuánto es el omega y cuánto es el K. Pero el omega, ¿de quién depende? Depende de la frecuencia, ¿sí? Y yo sé que la frecuencia en el medio 2 y la frecuencia en el medio 1 sigue siendo la misma. Además, la frecuencia en el medio 2 y la frecuencia en el medio 1 son iguales. En consecuencia, el omega en el medio 2, acá en el medio 2, y el omega en el medio 1 también son iguales. ¿Cuánto es el omega en el medio 1? El coeficiente de t es el omega, es 10 a la sexta. Entonces, el omega en el medio 2 es 10 a la sexta. ¿Sí? 10 a la sexta radianes por segundo. Ya conocemos el omega. Entonces ya conozco la amplitud y conozco el omega. ¿Qué me falta? El número de onda. ¿De quién depende el número de onda? En el medio 2, el número de onda depende de su longitud de onda. ¿Correcto? Pero sabemos, además, acá le vamos a llamar a esta expresión 1 romano, de 1 romano, que la velocidad de propagación en el medio 2 es la quinta parte de la velocidad de propagación en el medio 1. ¿Correcto? Como acá aparece el número de onda, ¿qué te parece si expreso lo siguiente? La velocidad de propagación era el omega dividido entre el número de onda. Esto es igual al omega en el medio 1 entre el número de onda. Pero dice sobre 5. Entonces acá sobre 5. El omega en el medio 1 y el omega en el medio 2 son iguales, ¿correcto? Este omega 2 y este omega 1 son iguales. Como son iguales, se simplifica. Entonces de acá, el K2 es 5 veces el K1. Por lo tanto, el K1 nosotros sabemos que es 1 sobre 100. ¿Sí? Porque es el coeficiente de X. Entonces el K2 es 5 dividido entre 100. ¿Cuánto es esto? 1 sobre 20. Muy bien. Luego, como ya tengo toda la información, voy a pasar a expresar la ecuación. La ecuación, ¿a qué va a ser igual? El campo eléctrico en el medio 2, ¿a qué es igual? E máximo. El E máximo es 0,2. Seno de 2pi que multiplica omega, pero el omega 2 es lo mismo que el omega 1, 10 a la sexta por t, menos el K2. El K2 es 1 sobre 20. O sea, acá sería x
dividido entre 20. Y la dirección es J. Esto sería el campo eléctrico en el medio 2. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico en el medio 2, ¿en qué se está alterando? Se está alterando únicamente en su longitud de onda, es decir, en su número de onda, ya que la frecuencia en el medio 1 y la frecuencia en el medio 2 es la misma frecuencia. La amplitud en el medio 1 y la amplitud en el medio 2 es la misma amplitud, por condición del problema. Pregunta número 4. La caja mostrada contiene un foco y se encuentra constituido como un sistema aislado cuya masa es m. Si se emite un pulso de luz cuya energía es igual a E, determine la rapidez con la cual retrocede la caja. Considere que c es la rapidez de la luz en el vacío. Muy bien. En el espacio vacío se tiene acá una caja, según el problema. Una caja cuya masa es igual a m. Esa caja contiene un foco. En ese momento, ese sistema que se encuentra en el espacio no se está moviendo. Su velocidad al inicio es igual a 0. Luego el problema nos dice que ese foco va a emitir un pulso de luz, es decir, va a emitir un fotón, ¿correcto? Acá, miren, este es el fotón que está emitiéndose. Ese fotón sale disparado y nosotros sabemos que el fotón cuando sale avanza con una rapidez, la rapidez es c. Y además ese fotón presenta energía, que es igual a E, según el problema. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es con qué velocidad retrocede esta caja. Esta caja está retrocediendo con una velocidad que le vamos a llamar v, ¿correcto? Sabiendo que la masa es m. Muy bien. ¿Cómo podemos hallar su velocidad? Como todo forma un sistema aislado, a ver, por tratarse de un sistema aislado, la fuerza resultante sobre dicho sistema es igual a 0. Y cuando la fuerza resultante sobre un sistema era 0, entonces ¿qué se verificaba? Se verificaba que la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Por lo tanto, la cantidad de movimiento que presenta el sistema al inicio es igual a la cantidad de movimiento que presenta el sistema al final. Pero al inicio todo el sistema se encuentra en reposo, por lo tanto no hay velocidad, y como no hay velocidad, su cantidad de movimiento es igual a 0. Al final, la caja se está moviendo hacia la derecha, entonces tiene cantidad de movimiento, es decir, la cantidad de movimiento de la caja. Y el fotón se está moviendo hacia la izquierda, también tiene cantidad de movimiento, más la cantidad de movimiento del fotón. Esa suma debe ser 0. Como estamos trabajando con magnitudes vectoriales, pero las únicas direcciones son derecha e izquierda, entonces a esa dirección le puedo asociar signos. Respecto a la caja, su cantidad de movimiento es la masa por su velocidad, que es más v. Con respecto al fotón, su cantidad de movimiento, ¿a qué es igual? Vamos a asociarle una masa, ¿de acuerdo? Una masa, y la velocidad, que sería
menos C. ¿Sí? Pero esto tiene que ser 0. Eso pasa para el otro lado. M sub 0 por C es igual a M por V. Y de acá vamos a aprovechar que aparece M por C. Entonces, como aparece M por C, ¿qué te parece si multiplico en la parte superior por C y divido entre C? Que viene a ser mc al cuadrado de la ecuación de Einstein. Mc al cuadrado es la energía que se le asocia a ese fotón. Entonces, de acá, esto sería la energía dividido entre C. Esto es igual a M por V. Y de acá despejo V. V, ¿a qué es igual? Es igual a E dividido entre M por C. Esta sería la energía, o la rapidez, perdón, con la cual va a avanzar la caja. Pregunta número 5. Sobre un espejo de 1 metro cuadrado incide un haz luminoso con una frecuencia de 5 por 10 a la 14 Hz y su intensidad es 66,3 voltios por metro cuadrado, vatios por metro cuadrado. Determine cuántos fotones inciden sobre la superficie durante 2 segundos. Miren. Tenemos acá, según el problema, un espejo cuya área es 1 metro cuadrado y sobre la superficie del espejo está incidiendo una radiación cuya frecuencia es 5 por 10 a la 14 Hz. Esa radiación genera que sobre la placa haya una intensidad. La intensidad es 66,3 vatios por metro cuadrado. Lo que me están preguntando es, en un intervalo de tiempo de 2 segundos, ¿cuántos son los fotones que han incidido? ¿De acuerdo? Supongamos que en ese tiempo están incidiendo n fotones. Están llegando n fotones. En ese tiempo de 2 segundos. A ver, se define la intensidad de una radiación. ¿Cómo se va a definir? Como la potencia de la radiación sobre el área sobre la cual está incidiendo la radiación. ¿Sí? La radiación no es otra cosa que corpúsculos de luz, corpúsculos, y cada uno tiene una energía. Cada uno de los fotones que está llegando presenta energía. Hay energía por parte de un fotón. Entonces, si están llegando n fotones, esos n fotones presentan energía. ¿Correcto? Miren. La intensidad de la radiación, entonces, ¿a qué sería igual? Potencia no es otra cosa que energía, la energía transferida por cada unidad de tiempo. Acá sería entre el tiempo y multiplicado por el área. Muy bien. ¿Y esa energía transferida es la energía de quién? Es la energía de los fotones. ¿Y cuántos fotones están llegando? Están llegando n fotones. Entonces, la intensidad de la radiación, ¿a qué es igual? Es n veces la energía de un fotón. O sea, h multiplicado por f, que es la energía de un fotón, entre el intervalo de tiempo y eso multiplicado por el área.
como yo necesito el número de fotones, de acá despejo. Número de fotones, ¿a qué es igual? A la intensidad de la radiación multiplicado por el área sobre la cual está incidiendo la radiación por el tiempo de exposición. ¿Durante cuánto tiempo la superficie está expuesta a la radiación? Eso dividido entre H y F, que es la frecuencia de la radiación. Entonces, con esa expresión vamos a determinar el número de fotones. Vamos a reemplazar. Número de fotones, ¿a qué va a ser igual? La intensidad de la radiación, 66,3. El área, 1 metro cuadrado. ¿Durante cuánto tiempo está expuesta la radiación? Durante 2 segundos. ¿Cuánto vale H? H vale 6,63 por 10 a la menos 34. Es una constante, la constante de Planck. ¿Y cuánto es la frecuencia de la radiación? La frecuencia de la radiación es 10 elevado a la 14. Muy bien, de acá lo único que tenemos que hacer es operar esa expresión. A ver, acá hay 66,3 y acá hay 6,63. Simplificando, acá nos va a quedar 10. 10 por este 2 sería 20. Acá es 5, ¿no? 5 por 10 a la 14, ¿sí? Acá 5 por 10 a la 14. 5 por 10 a la 14. Ahí. Ya, entonces acá simplificando queda 10. 10 por 2, 20. Entre este 5 sería 4. 4. Acá hay 10 a la menos 34 y 10 a la 14. Sería 10 a la menos 20. Sube arriba como 10 a la 20. Este es el número de fotones que está llegando a esa superficie en ese tiempo de 2 segundos. Pregunta número 6. La longitud de onda umbral para el cesio es de 686 nanómetros. Si una luz cuya longitud de onda es de 470 nanómetros ilumina un metal de cesio, ¿cuál será la rapidez máxima de los fotoelectrones que son emitidos? Muy bien. Acá tenemos una placa de cesio y según el problema, la longitud de onda umbral que presenta el cesio es 686. ¿Qué viene a ser la longitud de onda umbral? La longitud de onda va a ser aquella longitud que está asociada a esa radiación que con las justas hace que se desprendan electrones. La frecuencia umbral está vinculado con esta longitud de onda umbral. Muy bien. Pero la radiación que está llegando es una radiación de menor longitud de onda. 470 es menor que 686. Pero recuerda, a menor longitud de onda, mayor frecuencia. Entonces, esta frecuencia que está llegando es mayor que la frecuencia umbral, ¿correcto? Motivo por el cual esta radiación va a generar el efecto fotoeléctrico. Se van a desprender fotoelectrones. Esos fotoelectrones cuando escapan lo hacen con una rapidez para los primeros que es máxima. Me están preguntando cuánto es la rapidez máxima. Muy bien, nosotros sabemos de la ecuación de Einstein, de la ecuación de Albert Einstein, que la energía del fotón incidente
Acá es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima para los primeros fotoelectrones. Esa energía del fotón incidente es H multiplicado por la frecuencia de la radiación que está incidiendo, ¿correcto? Y esa función trabajo habíamos explicado que es H multiplicado por la frecuencia umbral. Además sabemos que la energía cinética es la masa del electrón por la rapidez máxima elevado al cuadrado y todo ello sobre 2. Pero a mí no me están dando la frecuencia de la radiación incidente, me están dando su longitud de onda. Entonces nosotros sabemos que como la velocidad de la luz, ¿sí? Velocidad de la luz es igual a lambda por la frecuencia, de ahí despejamos la frecuencia. Entonces esto sería C dividido entre lambda. Lo mismo, ¿no? La frecuencia umbral, C dividido entre la longitud de onda umbral. Y esto es más la masa del electrón, la rapidez máxima elevado al cuadrado y todo ello sobre 2. Entonces de acá vamos a despejar la velocidad máxima. A ver, eso pasa a restar y al pasar a restar factorizo H por C. Queda 1 sobre lambda menos 1 sobre el lambda umbral. ¿Sí? Porque eso pasa a restar. Luego, este 2 va a pasar a multiplicar y la masa va a pasar a dividir. El 2 pasa a multiplicar y la masa pasa a dividir, la masa del electrón. Y finalmente, como es velocidad al cuadrado, vamos a sacar la raíz cuadrada. Muy bien. De esta forma vamos a determinar la velocidad máxima de ese electrón que está escapando. ¿Sí? De esta manera. Todo se conoce. A ver, la velocidad máxima, ¿a qué va a ser igual? Raíz cuadrada, 2 veces h. ¿Pero cuánto vale h? 6,63 por 10 a la menos 34. Eso vale h. Multiplicado por c. C es la velocidad de la luz en el aire del vacío. 3 por 10 a la 8. ¿De acuerdo? Eso dividido entre la masa del electrón. Bueno, la masa del electrón 9,11 por 10 elevado a la menos 31. Y luego eso multiplicado por la resta de las inversas de longitudes de onda. Bueno, la longitud de onda umbral, 1 sobre, acá es 470 menos 1 sobre 686. Pero recuerda que se encuentra en nanómetros y un nanómetro es 10 a la menos 9. Entonces sube arriba como 10 a la 9. Acá es 10 a la 9 y acá también es 10 a la 9. Porque está en nanómetros. ¿Correcto? Bueno, habría que operar todo ello y luego vamos a tener que sacar la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, si hacemos esta operación, la velocidad máxima nos va a salir aproximadamente 5,4 por 10 a la 5 metros por segundo. ¿Sí? Aproximadamente nos va a salir esa velocidad. Pregunta número 7. Si se necesita un voltaje de 0,5 voltios
para detener los electrones más veloces emitidos al incidir luz con 6000 angstroms sobre un metal, ¿qué voltaje se necesitará para detener los electrones más veloces cuando se ilumina con una luz de 4000 angstroms? Muy bien. Bueno, acá tenemos la representación gráfica de la propuesta de Einstein acerca de cómo determinar la energía cinética máxima, ¿no? Acá tenemos una radiación que está incidiendo, cuya longitud de onda al inicio es igual a 6000 angstroms. Entonces, cuando llega esa radiación, se desprenden fotoelectrones. Acá está. Y se desprenden con una energía cinética, que es máxima. Para frenar esos fotoelectrones necesitamos necesariamente un voltaje de frenado, ¿no? Un potencial de frenado. Que según el problema, para este caso, ese potencial de frenado debe ser igual a 0,5 voltios. De tal manera que el campo eléctrico sobre ese electrón va a ejercer una fuerza en contra de su movimiento y va a hacer que el electrón llegue con las justas a la otra placa. Es decir, llegue con una velocidad igual a 0. Como consecuencia de ello, habíamos establecido que la energía del fotón incidente, el H por F1, es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima, que para esa radiación va a ser energía cinética 1. Esta energía cinética máxima habíamos demostrado que es igual a la cantidad de carga del electrón en valor absoluto por el potencial de frenado. Un potencial de frenado 1. ¿Correcto? Muy bien. Ahora nos dice lo siguiente. ¿Cuánto debe ser el potencial de frenado si la radiación incidente ya no es de 6000 angstroms, sino es de 4000 angstroms? Bueno, como me están dando por dato la longitud de onda, no me conviene que aparezca la frecuencia, sino me conviene que aparezca la longitud de onda. Entonces acá podemos colocar, en vez de frecuencia, podemos colocar, a ver, C dividido entre lambda 1. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué pasa si la longitud de onda ahora es menor? Ya no es 6000, sino es 4000. Si la longitud de onda fuera 4000, entonces los fotones que inciden tendrían mayor cantidad de energía, porque a menor longitud de onda, mayor frecuencia. Entonces la radiación va a ser más energética. En consecuencia, los electrones, que son emitidos, van a ser emitidos pero con más velocidad, con más energía cinética. Y por lo tanto voy a requerir mayor potencial de frenado. Entonces acá digo lo siguiente. Para el segundo caso, para un lambda 2 igual a 4000 angstroms, entonces ahora vamos a tener que H por C sobre lambda 2, que es la energía del fotón incidente, ¿a qué es igual? A la función trabajo. Pero la función trabajo depende del material de la placa, se trata de la misma placa, es la misma función trabajo. Pero el electrón que escapa no va a escapar con la misma velocidad y por lo tanto va a haber otro potencial de frenado. ¿Correcto? Un potencial de frenado 2. Entonces yo necesito hallar ese segundo potencial de frenado, es lo que me están pidiendo. ¿Correcto? A nosotros nos piden
el potencial de frenado 2. Esto es lo que nos piden. Como nos piden ese potencial de frenado, entonces yo observo lo siguiente. El dato son las longitudes de onda. Conozco la carga del electrón, pero no conozco la función trabajo. Entonces, a esta expresión que le voy a llamar 1 y a esta expresión que le voy a llamar 2, ¿qué podemos hacer con 1 y 2? ¿Qué te parece si restamos? ¿De acuerdo? Restando, dos menos la expresión 1. Si restamos miembro a miembro, acá va a salir H por C sobre lambda 2 menos H por C sobre lambda 1. ¿Estamos de acuerdo? Estamos restando miembro a miembro. Él menos él. Luego, restamos la función trabajo menos esta función trabajo, es la misma, se elimina. ¿Qué va a quedarnos? Esto es igual a la carga del electrón por el potencial de frenado 2 menos la carga del electrón por el potencial de frenado 1. Entonces de acá vamos a despejar. Previamente vamos a factorizar H por C, que multiplica 1 sobre lambda 2 menos 1 sobre lambda 1. Esto aquí es igual. Factorizo la carga del electrón y queda potencial de frenado 2 menos potencial de frenado 1. La carga la paso a dividir. Entonces el potencial de frenado 2 menos el potencial de frenado 1, ¿a qué es igual? A H por C entre la carga del electrón. Esto por 1 sobre lambda 2 menos 1 sobre lambda 1. ¿Sí? Y de acá simplemente despejamos. Potencial de frenado 2 es igual a H por C sobre la carga del electrón, que multiplica a 1 sobre lambda 2 menos 1 sobre lambda 1 más el potencial de frenado en el primer caso. A ver, vamos a reemplazar. Potencial de frenado 2, ¿a qué es igual? ¿Cuánto vale H? 6,63 por 10 a la menos 34. ¿Correcto? ¿Cuánto vale C? 3 por 10 a la 8. ¿Cuánto es la carga del electrón? 1,6 por 10 a la menos 19. Y esto multiplico a la inversa de la longitud de onda. Muy bien. Acá es 1 sobre lambda 2, pero lambda 2 es 4000 angstroms. Entonces es 1 sobre 4000. Pero está en angstrom. Y hay que recordar que un angstrom ¿a cuánto equivale? Acá, recordando, un angstrom es equivalente a 10 a la menos 10 metros. Entonces acá coloco, como está en el denominador, sube arriba como 10 a la 10. Menos la inversa de la longitud de onda 1, que es 1 sobre 6000. Sería 10 a la 10 porque es en angstrom entre 6000. Y a todo ello le vamos a sumar el potencial de frenado 1, que es 0,5. Muy bien, haciendo toda esta operación, el potencial de frenado 2, ¿cuánto nos va a salir? ¿Sí? Haciendo el cálculo, nos va a salir 1,54 voltios. Esta va a ser la respuesta.
Pregunta número 8. La gráfica muestra el resultado experimental del efecto fotoeléctrico respecto a la variación de la fotocorriente con el voltaje aplicado. Calcule la función trabajo del metal. Muy bien. Entonces, según el problema, acá nos muestran una gráfica acerca de cómo cambia la corriente con respecto al voltaje aplicado a una placa sobre el cual está incidiendo una radiación. Entonces, de la ecuación de Einstein, nosotros sabemos que H multiplicado por la frecuencia de la radiación, ¿a qué es igual? Es igual a la función trabajo más la energía cinética máxima. ¿Correcto? En el problema me están pidiendo determinar cuánto es la función trabajo. Entonces, para hallar la función trabajo, yo necesitaría saber cuánto es la frecuencia de la radiación incidente y cuánto es la energía cinética máxima. Pero, de acuerdo a esta gráfica, podemos observar que cuando el voltaje que se aplica es de 1 voltio, cuando el voltaje aplicado es 1 voltio, ¿sí? Ahí no hay corriente. ¿Eso qué significa? Significa que se ha frenado los electrones. Los electrones ya no están circulando. Entonces, nosotros sabemos que esto es igual a la carga del electrón multiplicado por el potencial de frenado. Y sabemos que este F es C dividido entre lambda. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo podría ser para hallar la función trabajo? La función trabajo es igual a H por C sobre lambda menos la carga del electrón multiplicado por el potencial de frenado. A ver, ¿cuánto vale H? 6,63 por 10 a la menos 34. Esa es la constante de Planck. ¿Cuánto vale C? 3 por 10 a la 8. La rapidez de la luz. Eso dividido entre la longitud de onda de la radiación incidente. Bueno, la radiación que está incidiendo para esa experiencia tiene una longitud de onda de 600 nanómetros. Entonces acá sería 600 por 10 a la menos 9, porque es nanómetro. ¿Correcto? Menos la carga del electrón. Bueno, nosotros sabemos que la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Y eso multiplicado por el potencial de frenado. Pero el potencial de frenado en este caso está acá, 1 voltio. ¿Sí? Muy bien. Ahora, de acuerdo a las respuestas están dadas en electronvoltios. Entonces, este resultado me va a salir en Joule, por si acaso. Todo este resultado nos va a salir en Joule. Todo esto se va a expresar en Joule. Pero yo no quiero que salga en Joule, yo quiero que salga en electronvoltio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar por la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? Un electronvoltio, ¿a cuánto equivale? Equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 Joule. ¿Correcto? Entonces, este Joule y este Joule se simplifican y el resultado va a estar en electronvoltios. ¿Sí? Haciendo la operación, la función trabajo nos va a salir 1,07 electronvoltios. Esta va a ser la respuesta.